defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio Hechiceta, 730 kilociclos en amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos, como siempre, para llevar adelante este programa con la ayuda y la colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. ¿Cómo amanece el día? Amanece bien, tranquilo, por lo menos. Las noticias que siguen siendo desagradables, pero el día amaneció bien. Amaneció bien. Bueno, las noticias, como tú dices, siguen siendo desagradables. Internacionalmente la guerra sigue. Ahora mismo la situación del anthrax en los Estados Unidos, lo que llamamos aquí en nuestro guión el frente doméstico de la guerra. Los carteros de Estados Unidos se rebelan, se sienten que están en peligro. Y en realidad no están. Hay varios muertos. Ya hay varias bajas de sus filas. Y ellos mismos perciben, sienten que el gobierno no actuó con la presteza, con la celeridad y con la eficacia que debió haberlo hecho. Al primer momento en que se manifestó, que era a través del correo, que se difundía todo este ataque que se estaba realizando y continúa realizando. El punto... Entonces ellos no tomaron ninguna medida. Yo he visto en televisión todavía a los carteros manejando las cartas con las manos, sin guantes, sin ninguna protección en las vías respiratorias. Es decir, todavía siguen así. El punto es que ellos no acaban de detectar cómo es que se han contaminado. Hoy vi en la televisión una demostración de cómo una carta, es decir, un sobre, y estaban haciendo una simulación, desde luego, conteniendo aparentemente polvo de talco. Si le apretaban y el modelo estaba haciendo ese efecto, le hacía así, y entonces salía polvo por distintas, vamos a decir, juntas, ¿no? Porque la carta está supuesta a estar cerrada. Pero no es hermética. Y si hay en la misma manufactura del sobre, algunos solapes que no se pegaron bien, quedan ahí entonces formas de salida del aire. Y si se comprime entonces el contenido, pues puede salir, como se veía palpablemente en la televisión, que salía el polvo, ¿no? Y ellos estaban dando incluso una comparación sobre el tamaño de los elementos de el polvo que estaban usando, polvo de talco, con el tamaño de las esporas del anthrax. Es mucho más grande. El polvo es mucho más grande, ¿no? Además, escuché otra intervención diciendo que esas esporas habían sido manipuladas técnica en un laboratorio, técnicamente, para incluso quitarle la electricidad estática y hacer que puedan flotar mejor. Ha sido un manejo científico. Y que podía eso permitir que entonces esos elementos pudieran flotar más lejos, es decir, cumplir el cometido de contaminación en forma más eficiente y mortífera. Porque si esa contaminación se produce a través de que ese elemento contaminante, esa espora, flota en el aire, va a ser inhalado por las vías respiratorias y entonces va a producir la manifestación más letal de la enfermedad. Aparentemente, sin embargo, uno de los contaminados en la Florida, el señor Blanco, Blanco, sí, de origen. lo vimos ya, por lo menos,
aparentemente dado de alta. Sí, parece haber superado la crisis. Eso es muy afortunado, tanto para él como para lo que significa en términos de la posibilidad de rescatar a todos aquellos que puedan resultar contaminados de esa manera. Pero había un muerto ahí, y entonces ya en el servicio postal Hay unos 4 hay ya. 3 muertos, hay 3 internados hay 3 muertos por contaminación respiratoria, pero eso incluye al de la Florida. Entonces hay 3 internados del servicio postal por Contaminación respiratoria y 7 por contaminación cutánea. Eso por lo menos en el balance que yo vi en la televisión. No sé, quizás esa es una cuenta que en este momento, puesto que están sometiendo a examen a todo el personal que de alguna forma o ha estado ya en contacto o participando o ha estado dentro de los ambientes que están contaminados, o han manipulado las cartas que han estado contaminadas. Bueno, eso pasa ya de 50, porque solamente de la oficina del senador Dasher habían 29 que estaban ya supuestos a estar contaminados, estaban en el ambiente. Pero una cosa es estar contaminado y otra cosa es haber contraído la enfermedad. Ah, no, claro. Lo que pasa es que también se ha dado el caso de que en algunas pruebas, en donde el resultado es negativo, después resulta que es positivo. O viceversa. ¿No? De modo que hay un margen de inseguridad, pero creo que el problema fundamental que se está dando allí, desde el punto de vista del reclamo que le está haciendo la opinión pública y también la misma organización sindical de los empleados de servicio postal de los Estados Unidos, en términos de descuido, tiene en parte que ver con lo que tú señalabas, es decir, bueno, cómo es que no le han dado guantes, eso es lo primero, ¿no? ¿Cómo es que no le han dado mascarillas? Protección mínima, ¿verdad? Porque eso es muy sencillo, de darle mascarilla y darle guantes. Pero además de que se haya hecho una investigación técnica que determine cuál ha sido el modus operandi de los terroristas que han insertado este nuevo elemento de atentado en la sociedad norteamericana. Entonces, no se sabe. La verdad es que no saben cómo lo han hecho y no saben quién lo ha hecho. Repetimos que las informaciones iniciales sobre las fuentes de los posibles manipulaciones técnicas de esta ¿cómo que le llaman? Sport, este bacilo, sí, pero esta bacteria. No, pero es a la cantidad del bacilo o de la bacteria que se ha utilizado en un caso determinado. Eso queda como si fuera con su sello, con una huella digital, o sea, se sabe, queda registrado y se sabe dónde se utilizó, dónde se manipuló eso. Y eso pues fue lo que permitió señalar desde un principio que provenía, sobre todo la primera que apareció en Boca Ratón, de un laboratorio en Iowa. Y no se ha vuelto a dar otra especie, es decir, no se parece todavía registrado que haya habido una cepa diferente que pudiese atribuirse a cepa era el término que yo estaba buscando. Que pudiese atribuirse a otro laboratorio. Todavía sigue el laboratorio de Iowa. Bueno, anoche escuché yo en la televisión que mencionaban que podía venir de laboratorios con experiencia para la manipulación de esto. Y hay que recordar que Estados Unidos estuvo en este asunto de la guerra bacteriológica. Ya lo mencionamos ayer y ofrecimos, y lo vamos a cumplir, buscar en nuestros archivos la nota de prensa que en su momento salió un par de semanas después de aquel accidente, entre comillas, del avión de la TWA o el 800, que la otra versión es que fue derribado con un misil. Como lo fue el de la Unión Soviética. Sí. De Ucrania. Exactamente. Que en un desierto de los Estados Unidos, un misil en medio de unos ensayos allí, unas
maniobra que estaban haciendo las Fuerzas Armadas, un misil salió fuera de control y estalló o pasó cerca de un laboratorio donde había armas bacteriológicas. Y entonces nosotros nos preguntamos qué hubiera sucedido si ese misil hubiera impactado en ese laboratorio. Eso hubiera sido un desastre, ¿verdad? Entonces quiere decir que Estados Unidos sí tenía armas bacteriológicas, estaba trabajando en eso y no se puede descartar que algún mecanismo de esos de grupos internos que de alguna manera se han pronunciado en contra del gobierno federal y que han producido ya manifestaciones tan violentas como el estallido de dinamitero de Oklahoma City. En contra del gobierno federal, pero con énfasis sobre un aspecto, sobre una parte de los que componen ese gobierno, que está dividido en dos partidos políticos, ¿verdad? ¿Te lo dice por qué? Porque están apuntando a Gephardt y a Daschle. Directamente, ahí no hay que buscarle tres vueltas al gato. Que se haya diseminado por otras vías, otros ámbitos, pero la cuestión tiene una dirección bastante definida, con unas ramificaciones pequeñas, pero la dirección esencial y principal fue hacia allá. Bueno, lo cierto es que en ese programa de televisión norteamericana anoche yo escuché que esas cepas solamente podían, manipuladas y mejoradas entre comillas, solamente podían provenir de laboratorios de Irak o de Estados Unidos. Por lo menos reconocieron que podían venir de Estados Unidos. Sí. Entonces esa es una vertiente sumamente preocupante. Porque si a esta situación que todo parece indicar que se originó con un atentado que ahora se ubica en Alemania y que compromete entonces a gente de Osama Bin Laden y su organización Al-Qaeda, resulta que concurre algún otro tipo de intervención terrorista de otras fuerzas, la cosa se va a complicar. Pero ese es el reto que en este momento enfrenta el gobierno de los Estados Unidos, sus servicios de inteligencia que han hecho muy pobre demostración de inteligencia hasta ahora, al extremo de que la denuncia que ya hemos comentado del propio Procurador General de la República en el día de ayer, diciendo que 3 de los inculpados murieron en los atentados, estaban localizados ya como parte de una célula en Alemania, y hay 3 que están prófugos, que son los autores intelectuales. Según se estipula y en esa denuncia, los autores intelectuales no se montaron en los aviones. Ajá. Pero mandaron a 3 de los suicidas, ¿no? Sus mejores operativos. Y ya eso están ubicados los 6 en Alemania, es decir, ya hay una identificación de eso. Pero ahí está la denuncia de aquel ciudadano iraní que trató de hacerle llegar esa información con tiempo a los servicios de inteligencia norteamericanos y no le hicieron caso. Entonces, porque la proporción era tan grande del atentado que cualquiera no lo creía, ¿verdad? Yo inclusive al verlo creía que era una cuestión de película. Está bien que ni tú ni yo lo creamos, pero a la gente que les pagan para estar vigilantes, y que son analistas, tienen que buscar todas las posibilidades, absolutamente todas. Entonces, no se justifica. Para mí ha habido realmente un descuido imperdonable. La forma en que las informaciones que le quiso dar este ciudadano iraní detenido en las cárceles de Alemania y sin haber podido encontrar el canal para poder ofrecer lo que obviamente era lo que ahora se está denunciando, ¿no? La presencia de esa célula terrorista en Alemania. Pero hubo otro caso, el actor James Woods, que un mes antes hizo el trayecto de Boston a Los Ángeles y en el avión vio en primera clase el comportamiento de un grupo de unas 4 personas con facciones extranjeras, árabes, que se comportaron de manera tan extraña que él cuando llegó los reportó y sin embargo ese reporte no sirvió para nada tampoco. Valor ninguno. Es decir que
el servicio de inteligencia o los servicios de inteligencia de los Estados Unidos van a tener que hacer una evaluación de sus fallas, votar a unos cuantos, que yo creo que ahí hay responsabilidades que establecer, y corregir procedimientos, porque obviamente fallaron. Y de todos modos, ahora mismo ellos tienen que abocarse al reto de establecer qué pasó con la contaminación, es decir, por dónde entró la contaminación, si fue exclusivamente a través de las cartas o si hubo otras acciones concomitantes, como la de ir a contaminar los sistemas de aire acondicionado de las instalaciones. Todo eso tiene que ser definido para que entonces puedan llegar, porque una de las afirmaciones que escuché, y yo no sé hasta dónde eso sea así, pero decía la comentarista de televisión que probablemente hasta que no se encontrara quién fue que actuó en los actos de la contaminación, no se pueda saber de dónde es que proviene realmente la cepa y los laboratorios. ¿Cómo tuvieron la cepa? Por consiguiente, ¿de dónde? Y por tanto, ¿de dónde salieron, verdad? Los trabajos técnicos y las manipulaciones técnicas que permitieron entonces hacer los atentados. Pero es una concatenación, porque si esos trabajos se hubieran hecho en laboratorios y se quedan ahí, pues no llegan al público y no se convierten en un atentado criminal. Lo que pasa es que de esos trabajos de laboratorio, que tampoco se sabe con qué intención se estaban haciendo esas manipulaciones, pasan entonces esas esporas a manos de algunos agentes que hacen uso de ellos con finalidades criminales. Entonces ya caemos en otra situación que es la que estamos viviendo. Pero con todas las perspectivas ominosas de lo que puede suceder en una guerra bacteriológica en el seno de la propia sociedad norteamericana. Por otro lado, en el frente a Afganistán siguen los ataques. Se anuncia que quizás durante el Ramadán, que es un tiempo santo, ¿verdad?, que se observa en el mundo árabe, pero ya, y que se estaba considerando respetar, ahora se anuncia que probablemente no será respetado. Ya hay algunas voces que se han dejado sentir advirtiéndole a los Estados Unidos que tengan mucho cuidado con esas fechas y que, de ser posible, suspendan esas operaciones por ese periodo de tiempo, que es creo que un mes, el mes del Ramadán. Ya se lo advirtió Arabia Saudita. También se oyó sentir el mismo Pakistán, que va a recibir el impacto inmediato directo, la reacción inmediata directa sobre una acción de la esta posible naturaleza. desestabilización Completa y absoluta, porque ya la tiene, de hecho. Entonces, ahí se le va a complicar a los mismos Estados Unidos la situación, porque Pakistán le está resultando de es un aliado invaluable, una ayuda invaluable. Entonces, que lo piensen dos veces, pero ya el señor Colin Powell ha anunciado que se va a continuar con eso. A lo mejor reconsideran, como pasó la vez anterior con el primer pronunciamiento que hicieron cuando los ataques. Si supiera que no estoy seguro de que fue Colin Powell el que dio esta declaración, porque yo lo escuché a él en la intervención que hizo en la televisión y estaba señalando que probablemente las operaciones terminaran antes de Ramadán. Acuérdate que Colin Powell... Eso fue hace como una semana. No, eso fue ayer. La que yo vi fue hace ya un tiempo. Y él aparentemente es un factor de moderación. Sí, lo hemos estado en contra de todo así. En contra de todo lo que uno puede imaginarse, ¿verdad? Ajá. Porque él fue el jefe de operaciones, el jefe de Estado Mayor General Conjunto cuando la tormenta del desierto. Y, en fin, es un militar. Su formación es militar, sin embargo ha dado grandes demostraciones como diplomático, ha logrado subsanar
los errores cometidos inicialmente por Estados Unidos cuando comenzó a actuar unilateralmente. Él ha logrado articular lo que llaman una coalición. De todos modos, él parece ser, junto con algunos que otros funcionarios del gabinete del presidente, la parte moderada, mientras hay otros que están buscando entrarle a Irak desde el principio, ¿no? Pero yo sé que anoche la oposición se le atribuyó a él, pero después esta mañana oí un comentario de algo que se relacionaba con esta cuestión, pero que se lo atribuían a Condoleezza Rice, la posición de la radicalización. Ella había dado unas declaraciones y unos pronunciamientos, etcétera, sobre ese aspecto. Bueno, aquí dice que Colin Powell señaló: por supuesto tenemos en cuenta el hecho de que el Ramadán comenzará a mediados de noviembre, pero no podemos permitir que eso sea determinante en cuanto a continuar nuestros esfuerzos militares. Exacto. Una Y posición él dijo: debemos ¿no? recordar que tenemos objetivos militares a cumplir, y según yo recuerdo, porque yo estaba escuchando la intervención, en un momento él dijo también que esperaban que esos objetivos se alcanzaran antes. Lo cual Que es una forma inteligente de no de evadir el bulto. de no dar el brazo a torcer, decir, bueno, nosotros vamos a suspender nuestra campaña, sino decir, ya la hemos terminado. Ahora uno se pregunta, ¿qué es lo que ha alcanzado la campaña militar? ¿Por qué? Bueno, porque en el día de ayer comentábamos que Estados Unidos por error había bombardeado las líneas de la Alianza del Norte. O sea, por error ha hecho muchísimas cosas. Aquí tengo, el término es daños colaterales. Daños colaterales, perdón. Sí. Es que cuando el tiro se le va a usted por la culata, Sí. y produce daños a los civiles, eso se llama daño colateral. Sí, no son daños culatares, sino colaterales. Sí, dijo la ONU ayer que Estados Unidos había bombardeado una mezquita, ¿no? Y población civil, después de haber bombardeado un asilo de ancianos y las líneas amigas de Alianza del Norte. Yo quiero decirle que para un soldado lo más triste debe ser morir en el frente de batalla por manos amigas, por equivocación. Sucedió algunas ocasiones en Vietnam. Y pasó en la tormenta del desierto. La tormenta del también. desierto también. Entonces, esos son errores que se cometen. Y cuando uno ve que estas armas tecnológicamente avanzadas, con toda esa sofisticación de precisión, fallan su blanco y hacen blanco en otra cosa. Y uno dice, y estarán haciendo blanco en lo que debían hacer, porque ahora resulta que están encontrando una resistencia que no, como que les ha resultado sorpresivo, después que aparentemente han aplastado todo, y las tropas que están en tierra, porque hay una información que dice que Estados Unidos controla el aire, pero no va a atacar a tierra. Sus aviones bombardean a favor de la alianza. Es decir, ellos están tratando, y eso lo hablábamos nosotros desde el principio, de influir en el curso de la guerra que está celebrando o está produciéndose entre la llamada Alianza del Norte y las fuerzas del Talibán. Inclinando el balance. Inclinando la balanza con las acciones de bombardeo a favor de la alianza. Claro que si bombardea la alianza no le va a hacer gran favor, ¿no? Pero esa es hasta ahora la táctica que están llevando, para no tener que involucrarse en una operación de tierra. Han tocado tierra, pero en operaciones de comando, es decir, bajaron y volvieron y subieron y se fueron, para decir que estuvieron ahí, creo yo. Es decir, una presencia nominal, pero la táctica se hace por lo menos obvia, es que están tratando de apoyar el avance de lo que son las fuerzas de la Alianza del Norte, para instalar entonces un gobierno que ahora se está discutiendo. Veo que también... ¿Cuál podría ser su composición? El secretario Powell está complejizando. El secretario Powell desea que la ONU organice Afganistán, y está planteando un fideicomiso. Muy juiciosa la decisión, la posición del que se llama. Para lograr, mientras tanto, el acuerdo político que le dé paso a un gobierno que parece que la cosa no ha resultado más legítimo.
No, que no ha resultado fácil. No, Poner de acuerdo a tantas facciones distintas allí y además de traer de vuelta a un rey que había sido depuesto y con quien se está conversando en Italia, en Roma, donde se encuentra, ¿no? Porque mientras la coalición ha tenido sus, más o menos sus acuerdos ya previos y ha luchado en el terreno militar. Por otro lado, yo vi ayer una conferencia de más de 1.000 delegados de 1.000 tribus, de unas tribus diferentes, de unos grupos diferentes acá, que se están poniendo de acuerdo para ver para decidir si es el rey o es la coalición la que va a representar los intereses legítimos de Afganistán. Es decir, ahí hay una situación extremadamente compleja. Y lo que recomienda Colin Powell sería lo más aconsejable y así le da para llenar un vacío, legitimidad. no, y para llenar un vacío, y frente a los ojos del resto del mundo se ve más humana esta forma de proceder, más no, y hay que recordar que las tribus de esa zona del mundo tienen la mano fuerte. Sí. ¿No? Y cuando agarren a lo contrario, no van a jugar de con cabeza. Por otro lado, y siempre teniendo presente que con este asunto de Ramadán, Estados Unidos está tratando de no lastimar al mundo musulmán, parte del cual son sus aliados y que además componen el importante grupo de las naciones de la OPEP, ¿verdad? Está el otro factor, el otro ingrediente de perturbación, que es la ofensiva israelí contra Palestina. Bueno. Aquí tenemos un titular que dice: Jerusalén, día trágico en Cisjordania. Bueno, ahí hay muchísimos muertos. Y esa es una situación que está empeorando. Yo escuché las preguntas que le hacían al secretario Powell y hubo uno, él estaba haciendo una presentación en el Congreso y uno de los congresistas le preguntaba frente a un comité del Congreso que si no era legítimo que los israelíes hicieran frente a Palestina lo que Estados Unidos estaba haciendo frente a Afganistán. Oye, ¿qué preguntita le tiró? Y Powell no tuvo más remedio que decirle: esa es una pregunta difícil, ¿no? Pero él, buen diplomático, contestó diciendo que Estados Unidos estaba haciendo el esfuerzo de armonizar, de evitar que aquella situación se dirimiera en una forma que no fuera pacífica. De modo que no han cedido en su propósito de lograr que se sienten a dialogar las partes, pero si se están largando tiros y se están matando gente, y si Israel tiene ocupadas zonas que incluso los líderes religiosos de todas las vertientes están reclamando que desocupen las zonas santas que tienen también ocupadas militarmente, Israel no está contribuyendo a la paz en el Medio Oriente. Entonces, probablemente quieren forzarle la mano a los Estados Unidos. Hay que recordar que hubo declaraciones que nosotros en su momento comentamos, que decíamos: es muy extraño que Israel se pronuncia diciendo que Estados Unidos está tratando de aliarse, cortejar a los árabes, enemigos de ellos. Entonces, eso está pintando una situación difícil de manejar, porque Estados Unidos siempre fue el protector de Israel. Y yo creo que Israel, en esta coyuntura internacional tan delicada, está intentando aprovecharse de ella para avanzar en la forma más violenta, como lo ha estado haciendo, encabezado por la corriente política más radical de todo su espectro, que es el Likud, y otras corrientes todavía más allá a la derecha que el Likud. Entonces, esta situación tan compleja que hay en el mundo está concentrando la atención de los Estados Unidos y de todas las naciones del mundo sobre ella, y entonces aprovechando quizás o pensando que puede aprovecharse de esta situación, Israel está tomando sobre todo bajo el gobierno de esa facción política,
está tomando la decisión de aprovecharse y de avanzar en su agenda radical de recuperar lo que ellos entienden que le corresponde legítimamente. Pero acuérdate que estábamos bajo un enunciado de la lucha contra el terrorismo. Sí. Entonces, cuando Estados Unidos plantea que lo que está es luchando contra el terrorismo, está abarcando un mundo muy complicado porque hay terrorismo en Irlanda del Norte, hay terrorismo en Gran Bretaña que proviene de Irlanda del Norte, hay terrorismo en España que proviene de la ETA y hay terrorismo en muchísimas partes del mundo. Chechenia, en Colombia, Rusia, en Chechenia. Entonces, la lucha contra el terrorismo es una cosa que se ha manifestado de acuerdo con los conflictos que se han focalizado en cada uno de los distintos puntos del planeta. Y Estados Unidos tiene su problema con la agresión de que fue objeto. Y está luchando contra el terrorismo que se le aplicó a Estados Unidos y está buscando específicamente una respuesta a ese terrorismo. Ahora, en esa situación no es posible conciliar, porque dicen los israelíes, bueno, pero nosotros tenemos, y esta fue la pregunta del congresista, el derecho de usar contra el terrorismo las mismas armas que Estados Unidos está usando, que fue ahí agredir a donde estaban refugiados los terroristas. Pero basta que usted provoque un acto de terrorismo, usted mismo, contra su gente, para acusar al otro para que se destruya la paz. Y eso es lo que ha estado pasando entre los palestinos y los israelíes. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos dentro de unos minutos después de cumplir con compromisos comerciales. Hay que decir que la prensa recoge que el grupo Pringamosa activa el sector azucarero del este. Y hay un reportaje muy interesante en el periódico Fin Diario de ayer, donde dice aquí, 2.000 empleados han sido reintegrados al trabajo en 2 ingenios. Y da de ciertos detalles sobre el financiamiento, en el cual ha participado Aninter. Dice que ha contribuido con 700 millones de pesos para la preparación de los terrenos e instalación de una planta eléctrica en el central Pringamosa. Bien, así es que hay que hacer la cosa aquí. Son grupos de inversionistas dominicanos. A diferencia de otro que está comprando ingenio en Boca Chica, en Puerto Rico. ¿No? Así es. Bueno, tenemos aquí ahora, con relación a la economía dominicana también, que se van a utilizar 95 millones de dólares de los bonos soberanos para contrapartidas. Y dice que eso es alrededor de 1.520 millones. Yo creo que son más de 1.520. Lo calcularon a 16 y la moneda no está a 16. Lo que no tiene ningún sentido es que usted utilice los recursos que provienen de la colocación de bonos en los mercados internacionales, que constituyen un endeudamiento, igual que un préstamo cualquiera. Cuando usted va a una negociación con un banco internacional privado o alguna entidad multinacional de financiamiento o a un gobierno y contrae un compromiso, usted está recibiendo dólares, está recibiendo moneda fuerte que tiene que tener un uso específico, reproductivo, para usted poder pagar el compromiso que acaba de hacer. Entonces, generalmente, esos programas de endeudamiento conllevan lo que se llama fondos de contrapartida, que los debe poner el gobierno dominicano de sus ingresos fiscales. Son, una vez convertidos los fondos del endeudamiento, que vienen en moneda dura, fundamentalmente en dólares, a pesos, hay una parte en pesos que tiene que ponerla de su presupuesto el gobierno dominicano. Y resulta que eso no se está haciendo. Recuerden que yo les recordaba, comentaba y les recordaba también al gobierno del presidente Mejía, que al finalizar su gestión
el presidente Antonio Guzmán, que entonces estaba muy cercado por gente que no eran ni siquiera del PRD, y que yo califiqué en un artículo que escribí para describir la situación de entonces como los infiltrados que yo mismo ayudé a llegar al gobierno por un error de criterio. Yo creía que ganábamos gente y lo que hacíamos, y yo ayudé a que perdiéramos el gobierno. Confieso que esa gente cercaron al presidente, claro que con la ayuda del grupo de la madre y maestra que encabezaba en ese gobierno la hija del presidente, la presencia del señor Agripino Núñez con sus asistentes, el padre Alemán, el padre Muñiz, que se le metían allá al presidente a darle criterios sobre el manejo de la economía. Y ellos realmente se apoderaron del gobierno y colocaron gente que venían del Banco Mundial y del Banco Interamericano en posiciones claves para ellos poder hacer lo que hicieron. Llevaron al país a un punto en donde al terminar su gestión había más de 500 millones de dólares de endeudamiento que había contraído el gobierno y que no se habían desembolsado por falta de fondos de contrapartida. ¿Y quiénes estaban al frente de la situación? Gente como Ramón Martínez Aponte, que venía del Banco Mundial, a quien yo mismo ayudé a que llegara a ser primero su secretario de Finanzas y de ahí pasó a ser secretario técnico de la presidencia. Entonces, esas son las situaciones que este gobierno ha perdido de vista. Le hemos hecho reflexiones de todas formas. Le hemos pedido que se fije en el precedente para que no incurra en lo mismo. Pero aquí estamos otra vez en la situación, pero esto es peor, porque ahora estamos tomando un endeudamiento para tapar otro endeudamiento. Es decir, que en lugar de los fondos de contrapartida salir de los recursos fiscales, está saliendo de otro endeudamiento. Entonces, estas son situaciones que yo no sé hasta dónde van a llegar, pero no van en buen camino, presidente. Que por cierto, sale para Nueva York, o ya salió. Creo que sí. ¿Verdad? Yo no sé, la situación ayer comentábamos ese viaje y decíamos que no parecía prudente, ¿no? La situación que existía era que no había control, y por eso no había control en cuanto a cuál era el perfil de la deuda que nuestro país tenía, es decir, la composición, cuánto de lo que se había concertado se había desembolsado, etcétera. Y al no existir ese control, entonces se trató de buscar recursos por otros mecanismos, por otros medios, por otras vías, y se fue a los bonos. Y la idea de los bonos prendió, hizo la luz y vio que la luz era buena, y la luz se hizo. Entonces todos cogieron por ahí, llegaron los bonos. Al llegar los bonos parece... pero esa luz la prendió sí, Andy Dawager. Comenzó con un fosforito y después hizo un incendio. Y estaba de acuerdo originalmente también Fernando Álvarez Bogal. Terminaron peleados los dos. Ajá, un divorcio. Por el problema de quién manejaba qué. ¿Quién manejaba qué? Pero, y también estuvo de acuerdo en eso Guerrero Prat, el del Banco Central. No, todo, era un equipo completo que estaba manejando esa situación. Pero lo que quiero significar es que al existir esa situación, ahora se dan cuando ya los recursos de los bonos están ya adquiridos, están colocados y están ingresados en el país prácticamente. Una parte. Sí. Entonces tienen que enfrentar la situación de qué van a hacer con los préstamos que ya estaban concertados con los organismos internacionales. Y el mismo Banco Mundial le ha venido a señalar al gobierno que para evitar que esta situación se repita, porque era una situación que venía ya desde hace algunos años, quizás un par de décadas, no se dio en el gobierno de don Antonio Guzmán y creo que tampoco llegó a darse en el gobierno de Salvador, pero de ahí en adelante todo fue lo que hasta hoy es. Y le sugirió al gobierno y le planteó. ¿Qué es lo que te dice que no se dio? La situación de que no se sabía cuál era el estadio y el estado de la deuda externa, cómo fluían, cuáles eran los capítulos de contrapartida que había que consignar en el presupuesto, y a su vez también... Pero yo te estoy diciendo que eso fue precisamente lo que sucedió. En el gobierno de Guzmán se quedaron 520 millones de dólares de endeudamiento que no se movieron
por falta de los fondos de contrapartida. Es decir, por el mal manejo que hicieron los secretarios técnicos y los secretarios de finanzas de no proveer los fondos de contrapartida. Y eso quedó ahí. Y en la última intervención que hizo el presidente Mejía en la reunión del gobierno, ¿verdad?, del Palacio, Sí. y recuerda que lo trajimos también, decía que insistió en cuanto a la movilización o desembolso de esos endeudamientos. Recuérdate que incluso criticamos el título que le había dado la prensa, que no te decía desembolso, sino que como que se buscaran esos fondos. Digo, no, los fondos están ahí, el asunto es que no se desembolsan porque no se han programado las contrapartidas, y esa es una falla del secretario técnico de la presidencia, que es el que formula el presupuesto. Entonces, eso es lo que ha venido siendo recurrente, y ahora está pasando exactamente lo mismo, aunque en magnitudes mayores. Mucho mayores. Ahora, te doy la razón en cuanto Hay mayor desorden. a que el desorden en contraer nuevos endeudamientos ha llevado a una situación que probablemente ya no se sabe qué es lo que se ha comprometido. Ni cuánto se debe. Y lo que se ha comprometido, y a cuánto asciende lo que habría que aportar en términos de fondos de contrapartida para poder mover esos recursos, al extremo de que los fondos estos, de los 500 millones de bonos soberanos, resulta ser que se está programando ahora. Todavía no se sabe en qué se van a utilizar. Se salieron a buscar los fondos y no había unas necesidades identificadas para venir a hacer el disparate del Parque Mirador del Sur, rechazado por todos los usuarios del parque. Pero ahí se iban a tirar 30 millones, porque total 30 millones no son nada, son unos centavitos, ¿no? Pero con esos 30 millones se resolverían muchísimos problemas en los hospitales, en las escuelas y en muchísimas otras áreas neurálgicas de la parte del servicio social. Por eso es que me extraña que el Banco Mundial le haya sugerido al gobierno crear una unidad de análisis de financiamiento para transparentizar, aclarar todas estas situaciones de los diferentes... No, yo te explico eso. En primer lugar, los organismos internacionales siempre andan buscando tener una tajada de la administración. Sí. Y al crear esa unidad de financiamiento, ahí se meten los cuadros de ellos. Como las fórmulas esas de las unidades ejecutivas o para ejecución, direcciones ejecutivas en las secretarías de Estado para determinados programas, y donde ellos meten gente suya. Entonces resulta ser que todo eso, lo que se va a hacer, está controlado por un funcionario designado por el Banco Mundial o por el BID o qué sé yo, y no por el gobierno dominicano. Pero lo que es cierto es que existe un desorden, y que ese desorden ha dado pie a todo esto, a esa recomendación, que supuestamente va bien orientada, pero que tiene su segunda, ¿no? La segunda es quedarse con parte del control de las decisiones. Y además, desde luego, a influir a dónde se compra, qué servicios se compran, qué compañías se contratan, y todo eso se maneja ahí. Ahora, si no queremos aprender en cabeza propia, aprendemos en cabeza ajena. Ahí está Cavallo dando bolido, fue a parar a Nueva York en un viaje sorpresivo, después que ayer comentábamos que le han cerrado todas las puertas. Ya no puede tocar ninguna porque no lo dejan ni acercarse. Va a tener que terminar tocando bongo o alguna cosa ahí. Yo no creo que le van a dar un centavo más. Él agotó ya lo que se podía sacar de la economía argentina. Ya la economía argentina no da para más. Bueno, el que tenía una varita mágica que creaba riqueza y creaba muchísimas cosas. Creó lo que creó la situación que existe actualmente en la Argentina, que está cogiendo fuego por la cuatriquina. Pero no podemos dejar de mencionar algo de nuestro guión sobre la politiquería local, que comienza con el viaje del presidente a Nueva York, porque no creemos que eso tiene, eso es una cosa, vamos a decir, que está ligada con los hechos y con la pérdida de vidas donde ha habido dominicanos. Y a pesar de que dice que va a expresar solidaridad, creemos que eso tiene que ver con otra cosa. Ayer salió en el periódico Última Hora el recuento de la juramentación que hizo el presidente de los funcionarios, que cambió.
Y entonces hay unas notas ahí un poquito extrañas sobre lo que está pasando ahí. Dice aquí, surgen movimientos reeleccionistas. La reelección rechazada por principios por los PRDistas ahora es defendida por importantes dirigentes. Y el reeleccionismo sigue tomando fuerza en el Partido Revolucionario Dominicano con el surgimiento de un grupo que plantea abiertamente la repostulación del presidente Hipólito Mejía, a quien el movimiento define como el candidato con mejor potencial para las elecciones del 2004. Y por ahí sigue, el doctor Jesús María Hernández, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, reveló que el Movimiento Reeleccionista Nacional, MRN, ya tiene organismos en 14 provincias y estamos trabajando con fuerza en el Distrito Nacional. Miembro del Comité Ejecutivo del PRD. Pero ese mismo tuvo como información previa, el jueves pasado, una declaración de Ambioris Díaz Estrella en Santiago, que decía que Mejía se repostularía si se produce un caos en el PRD. Es decir, que se está jugando a la veraja de un caos entre todos los candidatos, que hay más de 12 que están en el gobierno y 2 que no están, que son Atuey y Esquea, que no tienen posiciones gubernamentales. Y el resto están todos en posiciones de Estado. Entonces se está jugando al caos para que resulte ser que ahí, y con el lío de la revisión de la propuesta de modificación a la Constitución de la República, que ahora parece que no están de acuerdo con la constituyente, que van a tratar de reponer el voto de mayoría en lugar de las 2 vueltas, y entonces van a destruir, mayoría simple. Exacto, van a crear las condiciones que reclamaba Andy Daguarre cuando decía días atrás, marcándole el paso en política al PRD, que si el PRD no hacía ahora en la Constitución los cambios que necesitaba para mantenerse en el poder, no se merecía estar en el poder. ¿Ustedes recuerdan eso? Pero oigan esto ahora. Juramentan. Esta es la nota que se da sobre la juramentación. Dice, el presidente Hipólito Mejía exhortó a los nuevos funcionarios designados ayer a poner en alto el nombre de José Francisco Peña Gómez a luchar contra la pobreza. Y oigan el juramento. ¿Juran ustedes poner en alto el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez y del Partido Revolucionario Dominicano? Dijo el mandatario al juramentar a Rafael Superví Bonilla. Pero por Dios, vamos ahora a juramentar por José Francisco Peña Gómez en lugar de jurar por la Constitución de la República. Yo creo que nos estamos volviendo locos, Roger. Duarte Sánchez Mejía. Yo quisiera decirle al amigo Hipólito Mejía que se deje de esos jueguitos, porque eso lo que está apuntando es a una demagogia con el nombre de José Francisco Peña Gómez, para entonces jugar la otra baraja que va a crear en este país problemas muy serios, que es la de la reelección. Esa es una situación que nosotros vemos con suma preocupación, porque después no nos podemos quejar de que se hayan perdido las condiciones necesarias para la llamada gobernabilidad. ¿No? Bueno, nos hace seña que se nos está terminando el tiempo. Todavía tenemos aquí 11:49. 11:49, aunque de allí 11:51, pero ya dieron las 11:50, de modo que nos despedimos hasta mañana. Dios mediante, les hablamos.